yo le comentaba a esta chica, a una chica, 17 años tiene, ¿por qué le llamaba tanto ese estilo de vida, no? Si se sabía o por las noticias ella debía saber que el periodo de vida pues es muy corto, ¿no? En esta gente que anda pues en esos estilos de vida. Y lo que me contestó pues así como que me dejó pensando muchísimas cosas. Primero, que no le interesaba morir a los 20, 22 años. ¿Por qué? Porque ella veía que no había futuro, no había trabajo, no tenía muchas expectativas de mejorar lo que era su presente. Y segundo, que pues que sí, efectivamente le jalaba mucho los brillitos, el andar en las Hammers, el que la vieran con alguien que pues allá en el valle es conocido, ¿no? Entonces, otra cosa que me llamó mucho la atención es que podría decirse que en esa fiesta eran más mujeres que hombres los que estaban ahí. No sé si aquí algunos de ustedes han escuchado al Commander. Pues ahí está el famoso Commander ahí. Mucho, no sé mucho del tema, pero me toca muy de cerca a veces ver en el valle esta cuestión de los buchones que yo no conocía hasta hace poco. Y otra cosa, ¿qué tantas posibilidades tiene en un mediano plazo el que se legalicen las drogas cuando no solo dentro de ese tema son la legalización de drogas? Quiero decir, hablar de drogas es hablar de un mercado de armas, ¿sí? Es hablar de todos estos nexos políticos y financieros de altísimos niveles. ¿Qué posibilidades reales tiene en México esto? De la legalización. Sí, tocó puntos muy importantes. Es muy cierto que probablemente desde el mismo poder financiero, industrial y político se opongan a esto no porque vean una perversión en la legalización, sino porque afectaría sus intereses. Sí, esto es muy probable. No sé, los vendedores de armas que querían disminuir sus ventas y sus ganancias. El uso político del narcotráfico, que es algo que también ha sido muy común en Irán, en Panamá, en Nicaragua. El uso que ha hecho del Departamento de Estado, la CIA, para combatir los guerrilleros, etc. O sea, efectivamente es algo muy complicado, pero a pesar de esto hay cada vez más voces en el mundo político, la academia, la ciencia que lo están planteando, y esto crece y crece y crece. Entonces yo creo que hay que apoyar esa propuesta, iniciar la discusión, por lo menos, para traerla. Hay que iniciar la discusión y lo debemos hacer las universidades, las organizaciones civiles, los círculos religiosos, sociales, políticos. Por todas partes tenemos que pegar esta discusión, aunque sea muy difícil de que se pueda concretar a corto plazo un cambio de políticas. Hay que iniciar. Y bueno, y lo otro, creo que esta filosofía de la muerte prematura quizás sea una justificación también, ¿no? En el caso de muchos de ellos, porque efectivamente mueren muchos, se encarcelan muchísimo, pero sobrevivir mucho más de los que nos imaginamos. Suele decirse que la mayoría de ellos mueren y pues encarcelados, y no es así, no, muchísimos sobreviven. Entonces esta filosofía de la muerte, de la vida acelerada, como una justificación para un estilo de vida exaltado, el consumo conspicuo de poder. Yo veo que en muchos casos esto lo dijo mucho Carlos Messier, la mayoría de ellos mueren, son encarcelados, y por lo que yo he visto en Sinaloa, no mueren muchísimos, pero la mayoría no mueren y se encarcelan.
Entonces, yo creo que se ha sobredimensionado esta filosofía de la premura por morir porque no hay ninguna otra cosa que hacer. Yo creo que es una justificación buenas noches. Está muy interesante esta temática que pues continúa mucho en duda y la reflexión más que nada. Pero tengo dos dudas, señor Arturo, sobre este tema. Primero, mucho se hace mención que el tema del narcotráfico lo comentó una vez TV Azteca, no me acuerdo si fue este periodista Javier Alatorre o Sergio Sarmiento, hicieron mención. No me acuerdo, en sus programas o en alguna entrevista hicieron mención que la entrada del narcotráfico, el que lo permitió bastante fue el sexenio de Salinas de Gortari, cuando dio la entrada al neoliberalismo con el Tratado de Libre Comercio, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y fue el que permitió más la entrada, como en el caso del grupo de los Arellano. Y segundo, ¿cuál sería su criterio en base al caso de la Reina del Pacífico? Son mis dos dudas, gracias. Bueno, realmente es en el sexenio de Echeverría que coinciden varias vertientes que hacen una coyuntura de cambio estratégico en el narcotráfico en el continente. O sea, a los colombianos les cierran casi todas sus rutas de traslado de cocaína, sus rutas directas en las que ellos mismos trasladaban la cocaína. Se les cierran casi todas sus rutas y se ven obligados a transitar por México. Pero para eso tenían que negociar tanto con militares, policías y narcotraficantes. O sea, tenían que compartir. Pero no tan solo eso, eso es un punto de quiebre muy importante. Pero se da un poco antes de salir a derrotar. Pero lo más paradójico es que el Tratado de Libre Comercio benefició a algunos sectores de la economía y uno de ellos fue el narcotráfico. Pero ¿por qué razones? Porque se facilitó el traslado de la droga de México a Estados Unidos. Pero no porque hubiese aumentado la corrupción, que probablemente aumentó, sino que aumentó el número de cruces, de containers, de entregas hacia Estados Unidos. Pero exponencialmente se abrieron las fronteras y todo eso fue aprovechado como pocos por el narcotráfico. Y sobre todo, bueno, Tijuana, Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, etc. O sea, el Tratado de Libre Comercio fue aprovechado por el narcotráfico, mejor que nada. Entonces se junta con el cierre de la frontera. Y por otro lado, el nuevo modelo económico va a debilitar al Estado. Debilitó al Estado mexicano. Entonces, el debilitamiento del Estado mexicano, la apertura de fronteras y el cierre de rutas a los colombianos, lo que hace es fortalecer como nunca el narcotráfico mexicano. Y es a partir de entonces que van paulatinamente superando a los colombianos. Establecen sociedades, pero los van a superar por la ubicación estratégica que tienen y por los cambios que hay en las políticas norteamericanas. Entonces, eso es lo que les da una potencia enorme. Pasaron de marihuaneros como carpintero, ¿no?, a los grandes capos de todo lo que cruzan y transitan todo tipo de drogas con el Mayo Zambada, el Chapo. Hay una diferencia muy grande de lo negro o incluso de Félix Gallardo a Chapo. Es una diferencia enorme. Entonces, eso lo que explicaría, ¿no?, el poder creciente. También el Estado mexicano se debilitó y se hizo más corrupto todavía. Y además con el poder económico de los cárteles, pocos políticos han resistido su poder. Igualmente pocos policías, muy pocos policías. Y también cada vez más militares caen
financieros gigantescos. Entonces, y por otro lado, bueno, la reina del sur, ya lo comentabas ahora, ¿de quién es la reina del sur? La reina del Pacífico. La reina del Pacífico. ¿Esta es Sandra? No, fue un caso que se transmitió en el noticiero de Joaquín López Dóriga. ¿Es Sandra? Sandra Villarán. Pero no sé usted cómo analiza ese caso de Sandra. bueno, ella dice que nunca jugó un papel importante. Y eso dice que sí es de una familia de narcotraficantes, muy importante, pero que ella no jugó ningún papel. Y bueno, el pleito judicial ya les ganó una etapa. Parece que no se ha podido demostrar. Es muy difícil saberlo. Lo que sí es que, como ella misma dice en la entrevista con Julio Scherer, conocía a todos los capos. Pero no parece ser la que inspiró a Pérez Reverte. Gracias. Bueno, no sé si hay una muy sencilla, muy rápido. Nos habló sobre la seducción esta que narran estas historias en los jóvenes, sobre el consumo que se logra narrar ahí. Mi pregunta sería si se logra hablar de qué seduce a las mujeres sicarias. O sea, una cuestión sería seducir a estas jóvenes que les interesa una camioneta, pero a las mujeres que se dedican, por ejemplo, a usar la violencia, si hay algún hallazgo sobre que les seduce en este caso. No, al menos en este trabajo no hay preguntas explícitas sobre el uso de la violencia, pero lo que podría decir, viendo algunas entrevistas, es que también les atrae muchísimo la exhibición del poder, como las mujeres que acaban de comentar la persona. Una de las entrevistadas que no entra en este trabajo, pero sí una tesis de maestría que se está terminando, le dice a uno de los entrevistados que la acompañe y se sube en una avioneta que ella misma maneja a los 22 años de edad, y ella quiere demostrar su habilidad para manejar la avioneta, quiere demostrarles los campos que domina, quiere demostrar su dominio a esa edad sobre los militares de la zona. Es decir, el poder es un gran sentimiento. Entonces, el poder de matar parece ser fabuloso. Hay una entrevista en el libro que les dejé de los adolescentes de la preparatoria Salvador Allende de Villa de las Paz. Bueno, es asombroso lo que dice. No sé si es un muchacho o una muchacha, no sé. Pero le pregunta el profesor casi en la situación que si le gustaría ser luchón. Y dice que sí. ¿Por qué? Me gustaría sentir el placer de matar por lo menos a 6 o 7 personas. Quiero sentir que se siente matar y utilizar una arca para eliminar el placer de matar. Si leemos de La Virgen de los Sicarios, de escritor colombiano, es una novela, seguramente conocí muchos casos, del placer de matar al sicario. Entonces, para mí no se convierte en un placer. Y no son precisamente asesinos en serie, pero más que el sentir el poder sobre otras personas, sentirse reconocidos, sentirse vistas. Aunque esto como que cambia un poco, se matiza con las mujeres conforme tienen más edad. Parece que es una necesidad mayor entre jóvenes, hombres o mujeres. No sé si sea algo biológico, los psicoanalistas podrían explicarlo mejor, una necesidad de exhibirse a esa